En tiempos antiguos, las leyendas de los mitos tribales indios describen vívidamente a hombres venerados que se transforman en feroces tigres o lobos, personificando miedos ancestrales, poderosas maldiciones y rituales sagrados. Estas historias místicas revelan un mundo fascinante donde seres sobrenaturales difuminan la línea entre la humanidad y la ferocidad, moldeando siglos de creencias culturales y leyendas de advertencia. Imagina el asombro y el temor que inspiraban esas transformaciones, un testimonio de la profunda conexión de las tribus con la naturaleza y el mundo espiritual. ¿Intrigado? Sumérgete en los detalles cautivadores de estas transformaciones míticas y descubre el rico tapiz cultural que hay detrás de ellas. Recuerdo las densas junglas del centro de la India, donde los susurros de maldiciones y rituales llenaban el aire. Las tallas en las rocas narraban historias de hombres malditos o elegidos por los espíritus, que se convertían en feroces tigres bajo la luna llena. El miedo y la admiración permanecían en cada aldea tribal que visité. Una aldea me contó la historia de un joven cazador que, en un arranque de ira, se lanzó una maldición a sí mismo pensando que eso le daría fuerza. Esa noche, desapareció en la oscuridad, y se dice que su cuerpo se transformó en el de un tigre, que deambuló por siempre bajo las estrellas. Vi las marcas de garras en los árboles, símbolos de hombres que se habían convertido en bestias, ya fuera por maldiciones o por rituales destinados a invocar poderes sobrenaturales. Me impresionó cómo estas historias nublaban la línea entre la ira humana y la transformación espiritual. El miedo era palpable durante los festivales de luna llena, cuando los aldeanos murmuraban acerca de los cambiólogos acechando en las sombras, sujetos a antiguos rituales o maldecidos por espíritus vengativos. Creían que estas criaturas encarnaban una rabia que ya no podía ser contenida. Durante una danza ritual, observé a los chamanes invocar a los espíritus y sentí lo frágil que era la línea entre lo humano y lo bestial. Ellos creían que la maldición podía ser un poder sagrado o un castigo, que moldeaba destinos que no podían controlar ni comprender por completo. En las horas más tranquilas, las historias que se contaban alrededor de las hogueras advertían sobre hombres que se habían convertido en tigres tras ser traicionados o buscan venganza. La transformación era vista tanto como un castigo como una advertencia, una prueba del poder sobrenatural sobre la vida de los mortales. Una vez, encontré marcas de piel y garras cerca de un lugar que se sospechaba estaba maldito. Los habitantes del pueblo temblaban al contar cómo hombres desaparecían en la oscuridad para convertirse en depredadores, atrapados por su propia rabia o malditos por espíritus celosos que guardaban secretos ancestrales. La mitología cuenta que se realizaban rituales para romper o invocar esas maldiciones, a veces con ofrendas y cantos. Pero muchos ancianos creían que algunas maldiciones nunca se podían quitar, una vez que lo supernatural había tomado control. Escuché la historia de un chamán tribal que decía que algunos hombres eran elegidos por los espíritus para convertirse en protectores. Durante un tiempo, se transformaban en tigres para defender a su gente. Era un rol que se veneraba y también se temía, una especie de bendición disfrazada de maldición divina. Sentí una mezcla intensa de reverencia y temor. Los aldeanos creían que la ira y la venganza podían despertar a esas criaturas cambiante, haciendo que la bestia interior fuera imparable, un recordatorio eterno del poder divino o maldito que acecha en nuestro interior. En una noche de luna llena, vi a los aldeanos hacer ofrendas para ahuyentar a estos cambianformas, protegiéndose de hombres malditos que aún podían convertirse en depredadores o en víctimas de su propia ira. La frontera entre humano y bestia, tan frágil, siempre al borde del caos. Las historias que se han transmitido de generación en generación hablan de hombres maldecidos por espíritus celosos, cuyo enojo los convirtió en lobos o tigres, que acechan eternamente en las sombras. Estas leyendas eran una advertencia: controla tu ira, o ella te devorará por dentro. Llegué a entender que estos mitos no eran solo historias, sino un reflejo de miedos profundos, perderse a uno mismo, sucumbir a la rabia primitiva o ser castigado por fuerzas invisibles que están más allá del control humano. Cada maldición era un espejo de la oscuridad que habita en el alma humana. Al pasear por los pueblos, todavía podía sentir el peso de la historia, esas antiguas maldiciones grabadas en la tierra, como si los espíritus de los animales siguieran observando y juzgando, esperando la próxima rabia que despertara a la bestia. Las historias me atormentaban. Pensar que esas maldiciones y transformaciones tenían alguna base en la verdad o en una justicia divina ponía en jaque mi forma de entender la justicia, la moral y lo sobrenatural.
Era como si estuviera condenado para siempre por esos miedos ancestrales. En muchas formas, estos mitos actúan como advertencias, instando a la prudencia y al respeto por el mundo espiritual. Pero, a pesar de eso, podía sentir la tristeza persistente. Hombres que, para siempre, quedan atormentados por su propia rabia, convertidos en símbolos de ira de los que no pueden escapar. Estas historias de cambiasformas revelan lo frágil que es la línea que separa a los humanos de las bestias, una frontera que se difumina por las emociones intensas, las maldiciones y los rituales. Ser testigo de esto era enfrentarse a las fuerzas primarias que dictan nuestros miedos y destinos. Años después, llevo en la memoria esas historias como un testimonio de la lucha eterna de la humanidad contra la furia y lo sobrenatural. Las maldiciones y las transformaciones vinculadas a los espíritus siguen grabadas en esta tierra, como una advertencia y un misterio que jamás puedo olvidar.